¿Cuánta potencia será suministrada por el motor cuando el punto D? Sí. ¿Cuánta potencia será suministrada por el motor cuando se duplica el par? Ese es el último punto. Cuando habla de potencia útil. Exacto. Hablamos de potencia ya acá, ¿no? ¿Y acá no Pero, lo podemos sacar directamente de la fórmula o tenemos que usar también una interpolación lineal de alguna curva? ¿de qué fórmula lo sacaríamos? De la fórmula del torque, que tengo la potencia útil sobre la velocidad. Como tengo la cupla que es el doble, el valor lo tengo como dato. Y Sí, tengo y tengo la velocidad. La velocidad sí. la calculé para ese par duplicado. Entonces me quedaría despejar y sacar la potencia. No sé si directamente sale así Sí, o hay que hacer otro sí, sí, análisis. sí, hay que despejar, es directamente. ¿Dónde está la expresión que decía que la cupla, ¿no? Sí. Potencia útil sobre la velocidad, ¿no es cierto? Entonces sí, esta velocidad, bueno, y acá despejamos. Acá despejamos la potencia útil, va a ser la cupla por la velocidad. Y la cupla era, si se duplicaba, la cupla, eso lo habíamos sacado, el dato. Creo que era 8304 la cupla. Sí. Son Newton metro. Y nosotros teníamos que la velocidad, ¿cuánto nos daba? Me daba 3304,8 RPM, pero hay que pasar las radianes. Claro, 3000, perdón, ¿cuánto era? Eh, 3305. 3305. Y hay que pasarla a radianes, entonces va a ser 3305 por 2pi dividido 60. Es directo, ¿no? Es hacer la cuenta esa. Puede dar 346,1 radianes. Bueno, no sé, no tengo. Eh, 305 por dividido 346,01. 60. 346.
Está bien. Bueno, y la potencia útil tengo que hacer la cuenta. Y me va a dar en watts. Y esto me da 28.740. listo. Entonces la potencia útil, 28.740 watts. Ahí terminaría. No hay ningún otro ítem en el ejercicio. Bueno, acá tenemos uno. Podemos hacer otro más, así nos vamos a ver qué nos encontramos con otro ejercicio y vamos mechando un poco de teoría con práctica para que no se haga tan pesado. Entonces vamos a poner otro ejercicio, que no sé ya qué número es, pero vamos a poner ejercicio, que debe ser el 5, ¿no es cierto? Creo que hicimos. No, el 4. El 4. Ejercicio número 4. Y que dice así, que se tiene un motor trifásico de inducción, vamos a poner motor trifásico, inducción, con los siguientes datos. 45 watts, $50 ciclos, me dan como dato el deslizamiento, 0,05. 6 polos. Bien, este motor de inducción con estos datos, con los siguientes datos, que son estos, operando a carga nominal, tiene un rendimiento del 91%. Rendimiento del 91%, y toma una corriente de la red igual toma una corriente de la red igual 148 amperes. Bien. Las pérdidas, y en el cobre
Otros datos. Pérdidas en el cobre. Pérdidas en el cobre del estator. $1.300 pérdidas en el cobre del rotor tenemos pérdidas en el cobre del rotor 950 watts. Pérdidas en el hierro $1.200. Esto es igual. 1.200 watts. Bueno, entonces me da varios ítems y el primero, que es el punto A, nos Las pide... pérdidas en el hierro de 1200, ¿qué son? ¿En el estator o en el rotor? ¿O es la suma? Bueno, acá no lo especifica en el ejercicio. Pero, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría, qué hacíamos con las pérdidas en el rotor? Las pérdidas en el hierro, en el rotor, ¿qué hacíamos con esas pérdidas? Se desplazaban porque eran muy pequeñas. Claro, claro. Entonces directamente tomo que las pérdidas que me estás dando, que me están dando acá, Son del estator. exacto, en el inicio con 45 watts. Perdón, kilowatt. Ahí está. Tiene razón Néstor, que no existe, ¿no? Este motor. Profe, disculpe, ¿me dejaría no he dicho nada, Sí, era para copiar. ahí Subía la está. pantalla. Era eso. Gracias. Es acá esto. Una lamparita era. Sí, no existe. Está por eso. Néstor me pregunta cómo puede 45 watts, ¿qué es eso? Claro, 45 watts y toma 150, 148 amperes. Estamos todos locos, son 45 kilowatts. Son 45 kilowatts. Bueno, y lo que pide es calcular la potencia de entrada. Calcular la potencia de entrada. Esto es lo primero que pide. Pide eso, ¿no? Sí, de entrada. El punto A. Calcular la potencia de entrada. Acá tenemos que hacer un poco del diagrama de potencia, ¿no es cierto? A ver si no me estoy olvidando algún otro dato acá. Tengo poca luz. Toma corriente de la red. Bueno, por calcular la potencia de entrada y vamos a poner el punto B, las pérdidas totales.
Vamos a poner todos los ítems. Son varios ítems. ABC. La potencia en el entrehierro. Las pérdidas mecánicas. A, B, C, D. A potencia nominal. La velocidad nominal de E. Y F, el factor de potencia. A carga nominal. Esos son lo que me pide. Carga nominal o plena carga, lo mismo, ¿no? Sí. Ah, y me olvidé otro dato. Me olvidé otros datos. Es 45 watts, 3 por 220 voltios. Ahí está. Agreguen ese dato, la tensión de la red. Bueno, ahí sí, está todo. Sí. ¿Tenemos que sacarlo por gráfico o Y teniendo con estos siempre... datos ya podemos sacar algo? Porque tenemos el No, rendimiento. sí, no necesitamos ningún gráfico. Yo creo que simplemente hacer el balance Potencia. de potencias para ver qué, o sea, poner el estator, porque nos está pidiendo también, entre las cosas que nos piden son la potencia en el entrehierro, ¿no? Entonces lo que nos convendría hacer en el punto A, que nos podría servir para ubicarnos en el ejercicio, es comenzar y hacer dibujar el estator. Vamos a dibujarlo como... Vamos a dibujar el rotor. Bueno, y sobre el eje, sobre el rotor está el eje, pero para marcar bien las potencias que tengo en cada... Este sería el eje. Bueno, y ahí tendría que estar haciendo, ¿no? ¿Dónde tendría? Bueno, el estator, acá, ¿qué es lo que tendría? Vamos a hacerla más fácil, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos? Las pérdidas de hierro, habíamos dicho que de 1200 watts. Bueno, acá tenemos las pérdidas, ¿no? Las pérdidas del cobre, claro. Entonces podemos poner acá pérdidas en el cobre. Pérdidas en el cobre. Después, acá que tenemos la potencia transferida, que como la poníamos nosotros. P, ¿era P sub S? Eso es.
Muy bien, la potencia es la potencia transferida estator al rotor. ¿Qué me faltan? Las pérdidas. La pérdida de hierro. Pérdidas en el hierro, es otro dato que tenemos. Y acá tengo pérdidas en el hierro. Bueno, en el rotor tenemos pérdidas en el hierro. Las voy a marcar, pero pérdidas en el hierro, pero mucho menor que 1, o sea, son despreciables. No se tienen en cuenta. Y después tenemos una potencia, ¿no es cierto? La del eje, la potencia útil. Acá tenemos una potencia. Esta potencia, acá tenemos una potencia acá que la llamamos, si no me equivoco, P como la potencia mecánica, y acá había unas pérdidas, ¿no es cierto? Aquí me aparecen por rozamiento, por varias cosas, acá me aparecerían las pérdidas mecánicas. Y por último, obtenemos acá la potencia. ¿Esta cuál sería? La útil. Y acá, Absorbida. O entrada. exacto, potencia de entrada o P absorbida. Absorb, listo. PA. O potencia absorbida. Bueno, ¿cómo empezamos? Podemos calcular la absorbida. Muy bien, ¿y cómo calculamos la absorbida? Y tenemos la útil y tenemos el rendimiento. Perfecto. Podemos despejar de ahí la absorbida. Nosotros sabemos que el rendimiento es la relación entre potencia útil y potencia de entrada o potencia absorbida. ¿Cuál es el dato que tenemos nosotros? Rendimiento y la potencia útil. Muy bien. Entonces, rendimiento potencia útil. O sea que el primer punto, yo tengo que despejar que la potencia absorbida es la potencia útil dividido el rendimiento. El rendimiento es 0,91 el rendimiento, ¿no? Porque es el 91%. Es 0,91 y la potencia útil son 45 kilowatts. Bueno, y ahí tenemos la potencia absorbida. 49 kilowatts. 49 redondo es, o le pongo 49 kilowatts. 49,45. Bien. Bueno, ahí tenemos el ítem A. Calcular la potencia de entrada, listo. Ahora me pide el B, es las pérdidas totales. Bueno, B. Pérdidas
totales. ¿Cómo hacemos? Pérdidas totales me pide, ¿eh? O sea que yo puedo pensar que la máquina es esto. P útil. P absorbida. Pérdidas. Y a estas pérdidas, ¿cómo las puedo llamar? Esta es la máquina. ¿Qué sería eso? Lo que marqué acá. ¿Serían las pérdidas de qué? Y todas las pérdidas que tengo en el estator y en el rotor, en el cobre, en el hierro. Claro, todo lo que dice acá. ¿Dónde está el dibujo? Acá. Más O abajo. sea, Ahí. es englobar todo esto. Incluidas las pérdidas mecánicas. Todo eso es. Bueno, entonces esto lo represento de esta manera como las pérdidas totales. Entonces, potencia absorbida, ¿qué va a ser igual? La diferencia entre la entrada y la salida me debería dar las pérdidas totales. Exacto, exacto, exacto. ¿Por qué? Porque la potencia absorbida, ¿no? Va a ser la suma. Bueno, entonces, si yo hago la diferencia entre la potencia absorbida y la potencia útil, me va a dar las pérdidas totales. O sea que la cuenta es directa porque son 49.450, ¿no? Sí, en watts, sí. 450 watts menos 45.000 watts. Y esto ya me está dando las pérdidas totales. Entonces las pérdidas totales dan hay que hacer la diferencia. 44.50. 4.450 watts. Punto B. Concluido. ¿La tenemos? Punto B. Vamos entonces a ver punto C. La potencia en el entrehierro. Vamos al punto C. Ahí estamos, potencia en el entrehierro.
podemos ver acá también cuál sería la potencia en el entrehierro, ¿no? Con este diagrama que hicimos de balance de potencias. Potencia en el entrehierro, ¿dónde lo tenemos? Esta, ¿eh? ¿En PSUS? ¿Mm? Bueno. Potencia que se entrega al estator al rotor. ¿Y qué conocemos nosotros?